Es un honor darles la más cordial bienvenida al tercero de una serie de 4 webinars que estaremos desarrollando por parte del Departamento de Estudios Legales de FUSADES en conjunto con nuestro aliado Centro de Economía y Gobernanza Digital del Centro Internacional para el Sector Privado, CIPE. Estos webinars han buscado compartir con ustedes ese enfoque práctico para promover el uso de los sistemas de inteligencia artificial de forma legal, segura y ética. En los webinars anteriores, quienes nos han acompañado recordarán que hemos conversado sobre inteligencia artificial y los derechos de autor. En el segundo webinar abordamos el tema de la inteligencia artificial y la protección de datos personales. Y este día, que es nuestro tercer webinar de estos 4, hablaremos sobre la inteligencia artificial generativa y el futuro de los derechos laborales. Este tema, pues, lo hemos considerado de gran importancia, ya que es una realidad que con la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa de analizar los entornos, de tomar decisiones con ciertos niveles de autonomía para lograr objetivos específicos, ya está transformando muchísimos aspectos de nuestra vida y el ámbito laboral no es la excepción. Una de las primeras preguntas que creo que casi todas las personas nos hacemos cuando empezamos a usar inteligencia artificial es si la inteligencia artificial va a afectar o no nuestros actuales puestos de trabajo. Esta es una pregunta tan importante y también tan común que se está haciendo hoy en día que muchos expertos de universidades prestigiosas están llevando a cabo estudios detallados sobre ese posible impacto, analizar ese posible traslape también. Y han observado que independientemente del trabajo que tengamos, es probable que nuestro trabajo sí va a tener una superposición con el de inteligencia artificial en un futuro muy próximo. Por esto, tenemos que saber también que eso no significa que nuestros trabajos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial necesariamente, pero debemos de recordar que la inteligencia artificial pues tiene ese potencial de mejorar la eficiencia y la productividad, pero también trae retos como incrementar desigualdades que ya existen actualmente. Entonces, para aprovechar estas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial de manera responsable, es necesario un enfoque centrado en el ser humano que promueva la seguridad y la calidad del empleo. Así que creemos que ante estos desafíos, pues necesitamos políticas de reentrenamiento, necesitamos también políticas de transición laboral, esto con la finalidad pues que los trabajadores puedan adaptarse a estas nuevas demandas del mercado laboral, en donde podamos aprovechar todos la inteligencia artificial generativa como una herramienta más. Con ese conocimiento tenemos que ser conscientes de las tareas que le estaremos dando a la inteligencia artificial para aprovechar esas fortalezas y que nos puedan ayudar a suplir nuestras debilidades. Queremos ser pues más eficientes mientras hacemos esos trabajos digamos, no tan aburridos, más bien, que son a veces aburridos, tediosos, administrativos. Entonces decimos cómo seguimos a la vez potenciando nuestras cualidades humanas, que hay que decirlo, son insustituibles, y al mismo tiempo, pues aprovechamos el valor de la inteligencia artificial. Así que también, pues queremos en estas primeras palabras compartir con ustedes que la inteligencia artificial trae una serie de cambios, pero también desafíos para esos principios de derechos laborales tradicionales, creando retos, pero también oportunidades. Hay preguntas que nos quedan en el tintero, como por ejemplo, cómo se aplican esas reglas cuando existe un programa computacional de por medio. Otra gran pregunta que nos surge es, ¿puede una máquina representar la voluntad del empleador? Ya sabemos que en algunos países se está dando. Así que con esas preguntas, pues también queremos dejar con ustedes a unos expertos que van a venir a conversar y también a traernos más preguntas, porque este es un proceso en construcción y por eso la importancia de estar hablando de estos temas tan importantes este día. Y para ello, en este webinar tenemos a el experto Mauro Solano. Él es director de Estado y Gobierno, y también tenemos a Bernardo Díaz, que es investigador asociado de desarrollo económico. Ambos son de CIPEC. Y luego la segunda parte de nuestras exposiciones será desarrollada por Kevin Cruz, que es CEO de TreeCloud. Con estas ponencias vamos a conocer la perspectiva internacional primero y luego la perspectiva nacional acá de El Salvador. Y gracias a esa trayectoria y experiencia que tienen los tres, sabemos que va a ser
un webinar muy enriquecedor. Así que sin más, les damos la bienvenida nuevamente y tengo el gusto de pasarle la palabra a nuestra aliada y gran amiga Morgan King, oficial de programas del Centro Internacional para la Empresa Privada, CIPE. Adelante, Morgan. Hola, buenos días. Muchas gracias, Marjorie, por sus palabras de bienvenida. Como Marjorie mencionó, mi nombre es Morgan King y yo soy gerente de programas en el Centro Internacional para la Empresa Privada. Para mí es un placer darles la bienvenida a este webinar de hoy, donde vamos a explorar el profundo impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Estamos emocionados de organizar este evento con nuestro socio Fusades como parte de una serie de webinars, como mencionó Marjorie, centrados en las principales tendencias y desafíos con inteligencia artificial en América Latina. Esperamos contar con su participación en más discusiones así en los próximos meses. Entonces, bueno, aquí en CIPE trabajamos en la intersección del desarrollo económico y democrático. Creemos que a medida que el mundo continúa experimentando una transformación digital, es crucial garantizar que este cambio sea inclusivo y beneficie a todos los sectores de la sociedad. Esto significa fomentar la colaboración entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil para ayudar a las empresas a navegar las oportunidades y desafíos de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, por ejemplo. Como parte de nuestra misión en CIPE, apoyamos a las comunidades empresariales para adaptarse a los cambios impulsados por la inteligencia artificial, construir mercados resilientes y incidir por políticas que promuevan la innovación junto con la equidad y la inclusión. Al profundizar en la conversación de hoy, vamos a analizar cómo la inteligencia artificial está reformando industrias y presentando desafíos y oportunidades para los trabajadores y las empresas. Y bueno, sin más preámbulos, para mí es un placer presentarles a Mauro Solano, quien es un gran socio de CIPE en Argentina. Estoy segura de que él les ofrecerá perspectivas súper interesantes sobre las tendencias globales y internacionales de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Les animo a quedarse para la sesión de preguntas y respuestas, donde podrán interactuar directamente con nuestros expertos al final del webinar y pueden hacerles cualquier pregunta adicional. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Gracias a Fusades por esta alianza. Y ya voy a pasar la voz a Mauro. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Sí, lo escuchamos, Mauro. Bien, perfecto. Ahí voy a compartirles brevemente la presentación, pero antes de comenzar, agradecer a Fusades la oportunidad, a CIPE por habernos también con Fusades para poder tener esta mañana, este mediodía aquí en Buenos Aires, este intercambio con ustedes, esperando poder compartir algunas ideas en relación, como bien se decía anteriormente, a cómo se viene combinando el mundo de la tecnología con el del trabajo, con el del desarrollo de la economía. Fundamentalmente a mí me va a tocar explicar en unos breves minutos cómo desde la Argentina y a nivel internacional se está abordando la cuestión de la transformación pública digital, es decir, cuál es la visión desde los estados hacia los ciudadanos y el mercado. Y luego sí le voy a dar la palabra a Bernardo, que es investigador del área de desarrollo económico de CIPEC, que va a profundizar específicamente sobre un aspecto en el que venimos investigando aquí desde CIPEC, que tiene que ver con estas innovaciones, economías de plataforma, etcétera, que también puede resultar una perspectiva interesante para lo que tienen pensado dialogar después al final en esta mañana. Sin más, voy a compartir la presentación. Está por aquí. Entiendo, bueno, entiendo que ahí ya la pueden ver.
Bueno, brevemente hacer una primera mención al contexto, ¿no? Estamos, según la literatura, atravesando una era de grandes cambios, depende del autor o la autora. Estamos en la tercera, cuarta o algunos incluso mencionan quinta revolución industrial. Aquí la característica fundamental no tiene que ver tanto con quedarnos en cuál de ellas estamos, sino simplemente entender que en esta lo distintivo es la velocidad. Si pensamos en las anteriores, se generaban periodos de tiempo bastante grandes entre una y otra, estamos hablando de, en algunos casos, 100 años o más, y en la actualidad nos enfrentamos a cambios muy veloces que nos sorprenden si nos ponemos a pensar un segundo. A fines de 2022 se anunciaba la existencia y se abría al mundo ChatGPT, 2 años, y parece que fue ayer, y hoy ya tenemos un montón de desarrollos y aplicaciones vinculadas a esto, y estamos avanzando rápidamente en la inteligencia artificial generativa, en machine learning, deep learning, etcétera, y ya estamos avanzando muchísimo incluso en las versiones que hay de estas soluciones, estas herramientas. La conclusión de esto es que estamos frente entonces a cambios muy veloces que generan mucha incertidumbre, que derivan en tensión. Entonces, las personas y las organizaciones empiezan a estar fuertemente tensionadas. Esto genera que permanentemente estemos trabajando con ideas e instrumentos de siglos anteriores para enfrentar problemas del siglo XXI. Y en estos problemas, que suelen ser llamados por la literatura los wicked problems, o problemas malditos, perversos o retorcidos, en realidad no son muy distintos a los que hemos enfrentado en otras épocas, salvo porque requieren para su resolución una dosis importante de definiciones políticas, es decir, de cómo los estados y en su relación con las organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado, pueden encontrar nuevas soluciones a problemas complejos en los cuales intervienen todos esos actores con intereses distintos y encima en esta conjunción de cambios con muchísima velocidad. ¿Qué ha pasado luego de la pandemia? Digamos, el COVID-19 fue evidentemente un catalizador de la transformación digital a todo nivel, en los estados nacionales, provinciales o municipales, en los países que tenemos esquemas federales. Se avanzó muchísimo en la aplicación de tecnologías y herramientas de gestión, que son claramente puntos de inflexión, como menciono ahí, hacia el interior de las organizaciones estatales, también las privadas, pero especialmente lo que tiene que ver con el rediseño y la digitalización de procesos de atención a la ciudadanía en estados que venían mucho más atrasados que el sector privado en la aplicación de este tipo de soluciones. Pero aquí lo importante es que tanto en un sector como en otro, la base fundamental sobre lo que se apoyan todas estas soluciones son los datos, que se van multiplicando exponencialmente y se han transformado en un activo crítico que, piensen, ahí la literatura nos cuenta que se había proyectado que la cantidad de datos a nivel global que estaban disponibles pasaba de 33 a 175 zettabytes entre 2018 y 2025. Y es probable que esto se acelere todavía más. Aquí lo podemos ver gráficamente de manera sencilla como del 2010 al 2021, ¿sí? Habíamos visto un aumento del 42% de esa tasa anual de crecimiento compuesto y en los últimos tres, proyectando 2025, cuarto, esa tasa anual de crecimiento compuesto. Con lo cual, estamos yendo evidentemente hacia un mundo en el cual las tecnologías disruptivas se apoyan fundamentalmente en los datos y tenemos que prestar especial atención a eso. ¿Para qué? Para poder tener una gobernanza de datos públicos que impacta evidentemente también en el sector privado, que tiene que ver con que si bien la pandemia nos mostró que había potencial, permitió avanzar muchísimo en soluciones del sector privado y del sector público, ¿sí? En operabilidad de esos datos. Entonces, una subutilización
acelerar el proceso de transformación pública. En el gráfico, para que vean cómo por lo general se dice en la literatura, y lo hemos comprobado desde la evidencia empírica, nuestros países a nivel regional suelen ser muy buenos para la preparación, para la regulación en lo que tiene que ver con la utilización de datos, pero si ustedes se fijan en lo que tiene que ver con impacto, tenemos una brecha todavía muy grande. Es ahí donde está la enorme oportunidad que tenemos por delante. ¿Qué es lo que entendemos que tienen los estados, las instituciones públicas, para poder ponerlos efectivamente a disposición del sector privado, de la ciudadanía y generar valor público? Esto no tiene que ver con el paradigma únicamente de gobierno abierto, es decir, poner los datos a disposición, sino que tiene que ver con de qué manera los gobiernos ordenan y controlan todos esos datos y esa información que tienen, poniendo el dato en el centro y vinculándolo con las necesidades de la ciudadanía. Es decir, ¿cómo pasamos de gobernar nuestros datos a generar valor público, simplificar y digitalizar, lograr verdaderamente una interoperabilidad y sí sumarle a eso transparencia y protección de datos personales, todo encaminado hacia el logro de la transformación pública digital, que nos permita pasar de gobiernos analógicos, por eso hablamos de transformación pública digital, a gobiernos pero en elementos analógicos con aquellos propios del gobierno electrónico. Pensemos en analógicos, como exponemos ahí siguiendo el modelo de la OSD, operaciones cerradas, bien enfocadas hacia lo interno, basadas fundamentalmente en el papel o en procesos muy incipientemente digitalizados, a un paradigma de gobierno electrónico donde se han logrado mejores niveles de transparencia y centrados en el usuario, como decíamos recién, los enfoques más vinculados con el gobierno abierto, y también algunos procedimientos habilitados por las tecnologías de la información y las comunicaciones, para lograr luego, sí, efectivamente, a partir de poner a los datos en el centro como un activo y pensar ya en estados que no actúen reactivamente frente a las demandas de los ciudadanos, sino que puedan anticiparse. Este es el cambio clave que tenemos que lograr tanto en el sector público como en el sector privado. En función de los datos, del gobierno de los datos que tenemos, de cómo administramos estas nuevas tecnologías que nos permiten hoy pensar hacia adelante cuáles pueden ser los dilemas, las demandas y los problemas que enfrentan ciudadanos y consumidores para poder a partir de ahí enfocar toda, digamos, a esas necesidades. Entonces, el cambio fundamental aquí radica en pensar no reactivamente, sino propositivamente, adelantándolos a las necesidades y a las demandas que pueden tener ciudadanos y clientes en función de la información y de los datos que ya tienen nuestras organizaciones en su haber y que nos permiten hacer ese ejercicio hoy utilizando, obviamente, tecnologías disruptivas como son la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, Internet de las cosas, etc. ¿Qué sería entonces un Estado inteligente para centrarnos ahora en el Estado? Bueno, desde CIPEC entendemos que un Estado inteligente es en primer lugar el que conoce, es decir, que puede llevar adelante políticas públicas que están en relación a las necesidades que tiene su población. Esto tiene que estar habilitado y permitido por, como decíamos recién, los datos que ya tienen las administraciones públicas sobre las personas, sobre los ciudadanos, que les permitan conocer en profundidad cuáles son esas necesidades. Que además el Estado inteligente, como si fuese una persona, no solo me conoce, sino que además recuerda, sabe qué datos, qué información tiene, ¿sí? Y evita utilizar al ciudadano como su cadete, es decir, deja de solicitarle a cada paso que le provee información que es el propio Estado el que la genera. Esto sería seguir el principio que se suele llamar el de one and only, ¿no? El de pedir cosas una sola vez y que después el Estado ya en el obrar de su acervo de información y de datos pueda interoperar y no estar consultando permanentemente o utilizando al ciudadano para que resuelva sus problemas internos. Y finalmente, un Estado inteligente es un Estado que razona. No solamente sabe qué datos tiene, conoce a su población, sino que además los comparte internamente y con la sociedad civil y el sector privado, y utiliza todo eso para tomar mejores decisiones públicas basadas en la evidencia.
¿Qué capacidades, y ahora sí pensando en el futuro inmediato, en relación a las capacidades, al capital humano, digamos? ¿Qué es lo que nos convoca y nos interpela un poco esta mañana, como se decía en la introducción? Bueno, pensando en el empleo público del futuro, y después seguramente Bernardo va a abordar más las cuestiones del sector privado, y vamos a encontrar muchas similitudes. Hoy por hoy se requieren agentes que tengan capacidades digitales, pero también formación humanística para poder resolver dilemas éticos, que obviamente llegan con la aplicación de todas estas tecnologías. Aquí citando a un autor que además es un amigo, Carles Ramió, nos manifiesta que la esencia del empleado público, pero podríamos también decir del empleado privado al futuro, es que tenga una formación generalista que le facilite incorporar competencias. Esto es la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Porque probablemente aquellas competencias que necesita quien ingresa hoy al mercado laboral, por esto de la velocidad y el tipo de problemas que enfrentamos, como decíamos al principio, van a ser muy distintas a aquellas que se van a requerir en el futuro. Ni siquiera van a estar definidas hoy en ese momento de incorporarse a la vida laboral, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, capacidades blandas, plasticidad, formación generalista y sobre todo también un nivel de capacidades digitales, que esto no significa que tengamos que contar con un capital humano 100% de ingenieros en sistemas o licenciados en artes y ciencias informáticas, sino que sí lo que tenemos que tener es un piso, un nivel de competencias que nos permitan dialogar entre aquellos que son hiperexpertos, que luego seguramente van a ser quienes diseñen los algoritmos y utilicen la tecnología para desarrollar las soluciones, pero sobre todo quien puede interpretar cómo vincular las necesidades del cliente, del consumidor o del ciudadano con la potencialidad que tienen esas tecnologías para resolverlas. Entonces, sin pretender, como digo aquí, hacer un listado exhaustivo, sí deberíamos pensar en capacidades vinculadas al análisis estratégico y prospectivo, es decir, poder pensar hacia adelante, poder trabajar en equipo y sobre todo de manera coordinada. Estos problemas complejos ya no se resuelven de manera aislada, la lógica del silo dejó de funcionar. Ser proactivos, estar abiertos a la innovación, a la generación de conocimiento, de cómo utilizamos ese conocimiento dentro de las organizaciones, cómo dirigimos procesos complejos en suma y en contacto con la innovación, y sobre todo poder combinar lo que se llama la inteligencia individual, es decir, las propias capacidades, con la inteligencia colectiva, es decir, aquellas capacidades y competencias que son más que la sumatoria de las partes que hacen a una organización, y cómo la organización se transforma en una organización que aprende, y cómo arriba de ello también incorporamos la inteligencia artificial. Entonces sería en suma la combinación y la coordinación de la inteligencia individual, colectiva y artificial. Ahora bien, algunas líneas, algunos puntos que podríamos tener en cuenta en una hoja de ruta en términos de formación. ¿Cómo preparamos el capital para este futuro inmediato? Bueno, fundamentalmente implementando metodologías de aprendizaje que estén vinculadas a la inteligencia social, como decíamos por un lado, a la aplicación de la creatividad, la comunicación, tolerancia, colaboración, que son principios que tienen que ver más con de qué manera preparamos a nuestra fuerza de trabajo, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a la apertura, a tener un nivel de generalista, pero también enfocado en estos nuevos problemas y cómo incorporamos herramientas que nos permitan la convivencia y la interdisciplinaridad. La formación en modalidades y entornos flexibles, digamos, hoy está probado que hay que promover la autonomía personal, ¿sí?, de los agentes, pero que tiene que estar enraizada evidentemente en proyectos colectivos y que las organizaciones tienen que permitirnos esto de la combinación de las tres inteligencias. Obviamente lo individual es importante, pero cómo se vincula con lo organizacional a nivel colectivo y cómo a eso le subimos la inteligencia artificial y cómo sobre todo entendemos e interpretamos el uso de los datos, el análisis de los datos, ¿sí?, y cómo hacemos que eso esté orientado a desarrollar capacidades para, en este caso, la administración pública del siglo XXI. Esto es cómo pensar administraciones 4.0 u organizaciones 4.0. Otro punto es el desarrollo de las capacidades humanas que tienen que promover el trabajo de calidad en áreas que indefectiblemente no se van a automatizar, como bien mencionaban en la introducción.
pensamiento creativo, empatía, solidaridad social, promoción de los derechos humanos, la capacidad de innovación, vinculación colaborativa, entre otras de las que están muchas veces etiquetadas como capacidades blandas, por oposición a aquellas que están identificadas como capacidades duras. Y sobre todo también esto que yo hacía hincapié hace unos minutos del desarrollo de tecnologías exponenciales, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos para, sin ser hiperespecialistas, podemos que van a estar inundadas de Internet de las Cosas, Cloud Computing, Big Data, inteligencia artificial, Deep Learning, Machine Learning, etc. Y simplemente, y para terminar, y ya así dejarle unos minutos a Bernardo, para verlo gráficamente y ya pensando en cómo podemos formar a nuestra fuerza laboral para el futuro, pensando que el futuro es ya hoy, digamos, hoy convivimos con las herramientas de vanguardia, con las herramientas que están vinculadas con estas nuevos desarrollos que hoy van por el lado de la inteligencia artificial generativa, pero ya están obviamente empezando a utilizarse otras que como los gemelos digitales, digamos, y todo otro. Nosotros creemos que hay como 4 espacios sobre los que se debe trabajar. Por un lado, como mencionaba recién, por supuesto, hay una breve referencia a qué entendemos por capacidades digitales, cómo resolvemos problemas digitales, a las capacidades blandas, que digo que bien, cómo trabajamos en entornos flexibles, cómo nos preparamos para la interacción y la interdisciplinariedad, cómo trabajamos en equipos y cómo lideramos estos procesos. Y finalmente, cómo se combina esto con el campo de los saberes, es decir, qué tipo de saberes en esto de aprender, aprender y reaprender, que mencionábamos también hace un ratito, están involucrados. No solamente el saber en sentido amplio, sino cómo debemos aprender a reflexionar, a incorporar nuevos conocimientos, a cómo aplicamos, pero específicamente en ámbitos del hacer y sobre todo y que nos tienen que permitir siempre tener, como esto dice la literatura, organizaciones ambidiestras, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Tener un ojo puesto en lo que está pasando en el día a día, en la gestión, en lo cotidiano, pero también estar pudiendo mirar hacia adelante en términos de análisis de escenarios, planificación estratégica, cómo utilizamos los datos para poder adelantarnos y ser proactivos, y cómo podemos reflexionar en ese sentido y tomar mejores decisiones basadas en la evidencia. Esto como una breve introducción de qué es lo que se está discutiendo, hacia dónde van las organizaciones y sobre todo características debiera tener en el ámbito público como en el sector privado, pensando en los desafíos y las oportunidades que nos plantean. Estamos estableciendo en CIPEC a partir de la reunión de actores del sector público, del sector privado, de la academia y la sociedad civil. Hemos logrado llegar a 10 consensos para la transformación pública digital en Argentina, que podrían ser extrapolables y aplicables a la región. Voy a ser muy sintético con esto y pasarles revista. Obviamente tener la gobernanza de datos como el pilar fundamental para la transformación digital. Sin datos de calidad y sin datos gobernados no va a haber buen uso de la inteligencia artificial. Pasar de la fragmentación a la integración, esto fundamentalmente en el Estado, pero también obviamente en el sector privado, cómo promovemos una infraestructura pública que esté puesta al servicio de la ciudadanía, servicios digitales que vayan a la par de las capacidades de la población y sobre todo cómo hacemos para, como les decía, incorporar y retener talento en el sector público, pero esta es también una discusión que está hoy presente en el sector privado. Hay una gran competencia por estos perfiles y tenemos que pensar
nuevas formas de poder atraerlos que no tengan que ver solamente con la cuestión salarial. Hoy hay en discusión un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad, la disponibilidad de puestos de trabajo, la posibilidad de trabajar incluso para horarios distintos y con la deslocalización. Bueno, todos esos son desafíos. ¿Cómo promovemos el ecosistema de GovTech? Es decir, cómo potenciamos sinergias entre el sector público y privado, potenciando a las pequeñas empresas que están empezando a aportar soluciones en este sentido, donde está la verdadera competencia a futuro para apoyar este tipo de ecosistemas a nivel local, nacional y también regional. Cómo hacemos estados y organizaciones proactivas y transparentes de cara a la ciudadanía. La ciberseguridad como un tema fundamental que no hay que olvidar. Todo esto se apoya no solamente en datos que tienen que estar protegidos, sino que tienen que ser administrados con mucho cuidado. Sabemos hoy que hay muchísimas aplicaciones y en la Argentina podría citarles muchos. Manejamos los datos desde el punto de vista ético. Y finalmente, los últimos dos, esencial el apoyo político para poder sostener estos procesos y darles continuidad. Senda de, a nivel político en la región, en nuestros países, de cómo hacemos para potenciar y acelerar los procesos de transformación digital, ámbito público, ámbito privado y en su relación, que es lo que realmente va a potenciar la competitividad de la región y acelerar y mejorar mucho la eficiencia. Y finalmente, cómo logramos que todo esto suceda en articulación entre la sociedad civil, la cooperación internacional. Esto está todo disponible en la página del CIPEC, los consensos, los documentos por los cuales hemos arribado a estas conclusiones, y por supuesto yo también a disposición para las consultas que vengan aquí o a futuro. Y con esto dejo de compartir y le cedo la palabra a Bernardo. Bernardo, ¿estás por ahí? Te dejo entonces cámara y micrófono. Muy bien, muchas gracias Mauro, muchas gracias a CIPE y FUSADES por la invitación a presentar, como decía Mauro, algunos resultados de investigaciones que estamos haciendo en CIPEC que tienen que ver con el trabajo de plataformas. Vamos a hablar de Argentina, pero son conclusiones que uno pensaría se pueden aplicar a otros países de la región, o por lo menos algunos enfoques. Entonces, déjeme compartirles la presentación. Entonces, como les decía, este es un trabajo que hicimos en conjunto con Paula Segman, que es la directora del área de desarrollo económico de CIPEC, y Agustina Lacunza, que trabaja con nosotros, está trabajando en el BID en Washington. Y lo que hicimos fue un trabajo para caracterizar a los trabajadores y a los comercios que operan en las plataformas de movilidad y reparto en Argentina, ¿sí? Un poco la motivación del trabajo, parte de estas aplicaciones de inteligencia artificial y otras tecnologías para transformar algunas de las actividades económicas con las que, digamos, trabajamos todos los días, en este caso el comercio minorista. En general, el comercio minorista es un sector que ocupa mucho empleo y gran parte de la actividad económica en todos los países. Entonces, pensar en cómo estas tecnologías quizás dan lugar a nuevas relaciones laborales, a nuevas formas de empleo, es bastante relevante. Pero así como es relevante, también es muy difícil caracterizarlos, ¿no? O caracterizar estas actividades porque en general tenemos pocos datos, ¿no? Y muchas veces no son de buena calidad. Generalmente los enfoques que tienen que ver con el trabajo de plataformas están muy enfocados en algunos desafíos o interrogantes que tienen que ver con las condiciones laborales, ¿no? Con la naturaleza de las relaciones laborales. Pero nosotros pensamos que también vale la pena mirar otras de las dimensiones que plantea el trabajo de plataformas, que tiene que ver, en primer lugar, con la actividad de los comercios, ¿sí? Que en general son un actor muy importante, pero que típicamente está dejado de lado. Uno se enfoca en los trabajadores, pero no en los comercios, que son los que generan la oferta de bienes y servicios que estas plataformas después intermedian. Y la dimensión de la formalización y la productividad, ¿no? Como más allá de algunos desafíos, qué oportunidades puede ofrecer el trabajo de plataformas para algunos trabajadores en términos de
ofrecerles una oportunidad de hacer algunas actividades que ya realizaban, pero de manera formal, lo cual también implica visibilizarlas y poder monitorearlas, y cuál es el impacto sobre la productividad que puede tener tanto los comercios como más en general en la actividad del comercio minorista, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue colaborar con plataformas de habilidad de reparto en Argentina, ¿sí? Para caracterizar a sus trabajadores y a los comercios que trabajan en ellas. Una de las contribuciones del trabajo es avanzar en la calidad de los datos y con respecto a esfuerzos previos en Argentina, pero también en otros países, principalmente a través del uso de datos administrativos. Esto es, los datos que las propias empresas de plataformas tienen acerca de cuántas horas trabajan sus trabajadores, cuánto ganan, ¿no? Cuál es el ingreso que perciben, pudiendo seguir a las personas en el tiempo, ¿sí? Vamos a seguir a las personas durante un año, y vamos a complementar eso con una encuesta a más de 12.000 trabajadores de plataformas que están presentes en todo el país. Para que se den una idea, típicamente las encuestas con las que contábamos para caracterizar a los trabajadores de plataformas solían no ser de más de 500 observaciones y generalmente muy enfocadas en las ciudades capitales, ¿no? En el caso de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires o en el área metropolitana. Y en esta encuesta lo que hacemos es preguntarles a los trabajadores sobre sus motivaciones para unirse a las plataformas, sobre qué hacían antes, como para caracterizar las transiciones laborales. Y como decía, podemos llevar esta encuesta a toda la población de trabajadores de las plataformas que participan y no tenemos que depender de tener un diseño muestral, por ejemplo, como generalmente se hace a través de tratar de captar a trabajadores a través de redes sociales, que puede tener muchos sesgos de selección y un poco sesgar los resultados, ¿no? Y vamos a complementar el análisis de los trabajadores con, como decía antes, la inclusión de los comercios que venden a través de las plataformas. Acá vamos a hacerles una encuesta a los comercios. En general no teníamos evidencia acerca de los comercios en Argentina, y un poco lo que hacemos es seguir una iniciativa que Colombia y Perú ya hicieron de empezar a incluir a estos actores para poder conocer un poquito más de sus actividades y cómo las plataformas pueden a través de los comercios generar estos aumentos de productividad, por ejemplo, a través de adopción de tecnologías o cambios en las prácticas empresariales que estos negocios implementan. Eh, entonces, lo primero que me gustaría mostrarles es cuántos trabajadores son, o sea, de cuánto estamos hablando. En todo el análisis que voy a hacer refiere a 2022. Más o menos 82.000 personas trabajaron en estas plataformas por mes, y 236.000 lo hicieron al menos una vez en el año. Tengan en cuenta que los trabajos de plataformas por ahí trabajan un mes y después no trabajan más, o tienen mucho empleo eventual, digamos, ocasional. Entonces, está bien también considerar los que trabajaron al menos una vez en el año y considerar todo el conjunto. Esto es aproximadamente 2,3, 2,4% del total de ocupados en el sector privado en Argentina en 2022. Es un número, considerando que son solo 3 plataformas con las que estamos trabajando, es un número bastante considerable. Para que se den una idea y compararlo con otros sectores, todo lo que es el servicio de transporte automotor de pasajeros, servicios de gestión y logística, que son actividades comparables, concentraron alrededor de 186.000 empleos en 2022. O sea que estas plataformas emplean más que eso. Y para compararlo con otro sector en donde quizás también hay este empleo temporario de trabajadores que trabajan unos meses y otros no, por ejemplo, todos los sectores de informática y suministros de programas de informática, o sea, programadores, procesamiento de datos, servicios relacionados con base de datos, emplean alrededor de 86.000 empleos por mes. O sea que es una magnitud similar, ¿sí? De estos trabajadores que trabajan en plataformas, una característica es que muchos trabajan para muchas plataformas, o sea, están presentes en muchas plataformas, las tienen prendidas al mismo tiempo, eso es alrededor del 10% del total, y se concentran generalmente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que son los distritos más poblados de Argentina, ¿no? Cuando vemos sus características sociodemográficas, tienden a ser en línea con lo que vemos en otros países de la región, predominantemente varones, aproximadamente solo un 10% son mujeres, y entre 18 y 34 años con algún nivel de educación secundaria, ¿sí? En el caso de Argentina, hay algunos trabajadores que tienen un nivel de educación superior que tienden a ser generalmente inmigrantes. En el caso de Argentina, venezolanos, por ejemplo. Sí, hay muchos inmigrantes venezolanos que tienen educación universitaria y están trabajando en la economía de plataformas. Cuando les preguntamos acerca de sus motivaciones, la mayoría de las personas contestan que entran a estas actividades para complementar ingresos, ¿sí? Y porque les da mucha flexibilidad para elegir dónde y cuándo trabajar, ¿sí? En cambio, no es tan común la respuesta de que se unen a plataformas porque perdieron su empleo o porque no tienen oportunidades
en otros sectores, ¿sí? Lo cual contrasta con algunos otros países de América Latina donde estas razones son más importantes, y en este sentido, en el caso de Argentina, se parece más a lo que pasa en Estados Unidos o en algunos países de Europa, en donde estas actividades son complementarias para, por ejemplo, suavizar shocks en el mercado de trabajo o para suavizar algunos shocks a los ingresos, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, un poco más del 40% de trabajadores típicamente realiza otra actividad, además de su trabajo en plataformas, ¿sí? Muchos en relación de dependencia, otros como de manera independiente, ¿sí? Um, Ahora pasemos a caracterizar un poco las horas y los ingresos, que es un poco la parte que nos interesa a nosotros, porque mucha de la discusión sobre las regulaciones de estos empleos tienen que ver con la noción de que estos trabajadores trabajan muchas horas, ¿no? Bajo condiciones muy pobres, ¿sí? Y entonces lo que nosotros vemos usando los datos administrativos es que en general, ¿sí? Eh, por ejemplo, el 45% de las personas trabaja 40 horas o menos al mes, ¿sí? Eh, digamos, para compararlo con cuánto sería un trabajo a tiempo completo, eso es más o menos 160 horas por mes, es decir, 8 horas por día, 20 días al mes. Eh, alrededor del 90% se conecta a estas plataformas menos de ese tiempo. O sea, generalmente es un empleo a tiempo parcial y bastante parcial. O sea, pocas horas por semana o pocas horas por mes, consistente con esta idea de que se complementa con otras actividades, ¿sí? Generalmente los de reparto tienen que trabajar un poquito más que los de movilidad. O sea, movilidad estamos pensando, por ejemplo, en eh, plataformas como Cabify, Uber, Didi, ese tipo de plataformas. Reparto es más, no sé, Rappi, Pedido Ya, Globo, ese tipo de plataformas, ¿sí? Pero, digamos, la distribución es bastante similar, como pueden ver ahí en la figura que está abajo. En general, las mujeres y los jóvenes tienden a trabajar un poco menos, ¿sí? Y las personas que tienen otro empleo, naturalmente tienden a declarar menos horas trabajadas, otra vez consistente con esta idea de complementar actividades o ingresos, ¿sí? Cuando pasamos a caracterizar los ingresos, porque también hay una discusión acerca de, bueno, cuánto ganan los trabajadores de plataforma. ¿Ganan mucho, ganan poco? ¿Es un empleo precario donde los trabajadores trabajan muchas horas pero ganan muy poco? Lo que podemos ver, o sea, acá podemos nosotros caracterizar muy precisamente cuánto es el ingreso por hora. Tenemos los ingresos totales, tenemos las horas totales en el mes y entonces hacemos el ingreso por hora. Y lo que vemos es que hay mucha variabilidad, ¿sí? Así como en las horas, sí, hay gente que trabaja muchas horas, pero hay mucha gente que trabaja pocas horas. En los ingresos también vemos lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas entre 18 y 24 años que trabajan muy poco, ¿sí? Y las personas mayores que trabajan bastante más, tienen ingresos que son 2 veces y media diferentes, ¿sí? O sea, hay mucha dispersión, ¿sí? Muchas diferencias. En general, los de movilidad tienden a tienden a ganar un poco más que los de reparto. También es cierto que los de movilidad tienden a tener más gastos porque tienen que mantener su auto, cargar nafta, etc. Y también lo que podemos ver es una brecha de género, ¿sí? De alrededor de 5 o 6%, que es consistente con la brecha de género en ingresos en trabajos de plataformas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? Hay evidencia para Uber que permite cuantificar esta brecha con mucha precisión. En Argentina vemos números que son parecidos, ¿sí? En la figura que tienen ahí pueden ver la distribución de ingresos por hora entre los trabajadores de reparto y los de movilidad. Como ven, la distribución de los trabajadores de movilidad está bastante a la derecha, quiere decir que en general tienden a ganar un poco más, pero también hay bastante superposición de las dos distribuciones, ¿no? Entonces, como hay esta gran variabilidad y generalmente los reguladores, como tienen, o sea, las personas que están pensando en estos problemas, como pueden ser algunos, no sé, los legisladores, por ejemplo, eh, tienden a pensar en el trabajo que conocen, que es el trabajo cotidiano de personas que trabajan 8 horas en trabajos tradicionales. Entonces vale la pena tratar de comparar quiénes son las personas que trabajan esa cantidad de horas en el trabajo de plataformas, ¿no? Como para comparar a trabajadores que están haciendo actividades que demandan el mismo tiempo. Entonces vamos a distinguir, lo que hicimos fue distinguir entre dos grupos, ¿sí? Aquellos trabajadores de plataformas que ganan muy parecido a lo que gana un trabajador promedio en el sector privado, ¿sí? Formal, y después trabajadores de plataformas que trabajan más o menos la misma cantidad de horas a lo que sería un empleo de tiempo completo, ¿sí? Que son 160 horas. Entonces lo que vemos acá es, primero, el grupo de estos trabajadores de ingresos altos, en el sentido de que ganan dentro del trabajo de plataformas relativamente más, parecido a lo que gana un trabajador formal promedio, trabajan más o menos parecido a un trabajo full time, de hecho un poco menos, ¿sí? Ahí tienen la distribución abajo. Los rojos son los trabajadores estos que ganan parecido a un trabajo
formal típico, y los azules son el resto. Entonces lo que vemos es que esa distribución está bastante corrida a la derecha. Eh, entonces trabajan más, ¿sí? Pero trabajan, digamos, menos de 8 horas por día, que es lo que sería un trabajo a tiempo completo, ¿sí? O sea que no es que si comparamos trabajadores que ganan más o menos lo mismo que un trabajo promedio en el sector privado formal, no es que trabajan el doble de horas, ¿sí? Trabajan más o menos parecido y en algunos casos menos también, ¿sí? Y cuando vemos a aquellos trabajadores que trabajan la misma cantidad de horas, bueno, ganan un poco menos que los trabajadores comparables en el sector privado formal, dependiendo del caso, entre un 11% y un 25%, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, si vemos el gráfico de la derecha, donde tenemos la línea verde, son los salarios privados formales promedio en Argentina, y la línea azul es su análogo en plataformas. Obviamente hay una diferencia, pero la diferencia no es tan alta, ¿sí? De hecho, si comparamos las medianas, por ejemplo, son relativamente parecidas. Esos picos que ven en algunos meses es porque en Argentina tenemos un ingreso, digamos, la mitad del salario en junio y en diciembre, como es en algunos países. Entonces ahí, obviamente, el salario privado formal aumenta un poco, pero el resto de los meses es bastante parecido, ¿sí? Entonces, digamos, cuando vemos con trabajadores comparables, no son tan diferentes, ¿sí?, de los trabajadores en el sector privado formal, ¿sí? Y después lo que podemos ver también es cómo son estos trabajadores antes de unirse a plataformas, ¿sí? Entonces, alrededor de un poquito más del 80% ya tenía un trabajo. No son personas que estaban desempleadas y tuvieron que ir a trabajar a plataformas, sino que ya tenían uno. Otra vez consistente con esta idea de, bueno, quizás este trabajo me da más flexibilidad y no es que no tengo oportunidades, sino que cambio mi trabajo a uno que me da más flexibilidad. Solamente el 4% estaba buscando trabajo, de hecho, ¿sí? Eh, el 30% hacía actividades muy parecidas, pero informales, ¿sí? Um, Algunos de manera independiente, ¿sí? También. Y alrededor del 10%, ¿sí? Perdón, y cuando consideramos a los trabajos de plataformas en Argentina, la manera en que se formalizan es a través de un esquema contributivo simplificado, generalmente pensado para trabajadores independientes, que se llama monotributo. Y cerca del 10% de todos los trabajadores que están inscritos en ese régimen son trabajadores de plataformas, ¿sí? O sea que estas tres plataformas contribuyen con un poquito más del 10% de todos los trabajadores formales en ese régimen, lo cual es un número bastante considerable y habla de este potencial de estos empleados de plataformas para formalizar actividades que quizás se hacían antes, como típicamente los trabajos de delivery, pero que se hacían en la informalidad, ¿no? Eh, y estos trabajadores en este régimen contribuyen con alrededor de entre el 1,5% y el 3% de toda la recaudación en 2022, que otra vez es un número que si pensamos que son solo 3 empresas de plataformas, es bastante considerable, ¿sí? Entonces, para resumir la parte de trabajadores, lo que vemos es que cuando comparamos trabajadores que trabajan la misma cantidad de horas o que ganan parecido a un empleo privado formal promedio, no es que los trabajadores trabajan muchísimas más horas para ganar lo mismo o trabajando lo mismo ganan mucho menos, sino que, digamos, son en alguna medida similares. Lo que vemos también es que típicamente son actividades a tiempo parcial, ¿sí?, para complementar ingresos, y además son actividades formales que tienen el potencial de contribuir de manera significativa a la recaudación, ¿sí? A través de las contribuciones por el régimen de monotributo, ¿sí? La otra dimensión, como les contaba, son los comercios, ¿sí? Entonces, uno pensaría que las plataformas pueden, digamos, influenciar la actividad de los comercios, a través de una mayor escala, o sea, y les permite vender más, pero también a través de esos cambios en la productividad o adopción de tecnología, ¿sí? Eh, entonces, lo que nosotros vemos es que en términos de ventas y empleo, alrededor del 50% de los comercios que nosotros encuestamos declaró haber aumentado sus ventas a partir de adoptar las plataformas, ¿sí? Y el 80% de los que declararon aumentar sus ventas mantuvo sin cambios su planta de empleados, ¿sí? Y un 12% indicó contratar más trabajadores para hacer frente a esta nueva demanda, ¿sí? O sea que muchos hacen frente a esta nueva demanda sin contratar más trabajadores, lo que sugiere que muchos de estos aumentaron sus ventas a través de aumentos en la productividad, ¿sí? Y si incluso nos fijamos, por ejemplo, inversiones en reformas o, por ejemplo, ampliar el local o ampliar el horario de atención, tampoco hay mucha evidencia de que
esas mayores ventas tengan que ver por ese lado, ¿sí? Entonces, si bien no es evidencia súper rigurosa porque no tenemos los datos de ventas formales, digamos, muy precisos de todos los comercios, las encuestas sugerirían que quizás hay algunos efectos positivos sobre la productividad y también algunos efectos sobre la formalización en términos de pagar impuestos, no tanto en términos de formalizar trabajadores que tenían contratados informalmente. ¿Sí? Si uno piensa que quizás estos trabajadores, por ejemplo, un comercio tenía empleados de delivery informales, en vez de formalizarlos, esos trabajadores empiezan a trabajar a través de las plataformas y entonces quizás el impacto sobre la formalización en los comercios no es muy alto, ¿sí? Pero sí en términos por ahí de trámites, habilitaciones o impuestos que antes los comercios no pagaban, porque obviamente muchas de sus ventas eran en negro, ahora son a través de la plataforma, son en blanco, y también hay que justificarlas, entonces los comercios también pagan más impuestos. Y después en términos de mejoras de procesos y adopción de tecnología, lo que vemos es que alrededor de un tercio mejoró el tiempo de preparación de los pedidos, adquirió una computadora, adoptó nuevas formas de pago, ¿sí? Un 20% mejoró el empaque o cómo reciben los pedidos y los procesan dentro del negocio, y alrededor del 25% mejoró también su contabilidad, ¿sí? Entonces nos habla también de que los comercios tienen algún incentivo a mejorar otras áreas de su negocio que no son solamente las ventas, ¿no? También hay mejoras en ese sentido que uno podría también relacionarlas a aumentos de productividad. Entonces, para resumir y quizás dejar un poco de tiempo a algunas preguntas que puedan tener, lo que vemos es una gran diversidad de perfiles, de horas trabajadas, de ingresos, ¿sí? Y entonces es importante tener en cuenta esta diversidad y no pensar en el trabajo de plataformas como un tipo de plataformas, ¿sí? Un tipo de trabajo de plataformas, sino que hay muchos arreglos, ¿sí? Sería quizás equivocado tratar de regular para el promedio, porque el promedio puede ser muy poco indicativo de lo que está pasando con toda la población, ¿sí? Como decía, la mayoría de los patrones que vemos son consistentes con una actividad que es a tiempo parcial, que se usa para complementar ingresos, ¿sí? Y con gran flexibilidad para entrar y salir. ¿Sí? Hay algo que no les estoy mostrando por motivos de tiempo, pero lo que vemos también es mucha rotación, ¿sí? De los trabajadores de plataformas, eh, mucha variabilidad en cuántas horas trabajan de un mes a otro, ¿sí? Entonces, esta flexibilidad realmente se ve en los datos, ¿sí? Después también lo que vemos, como mostrábamos recién, es que las plataformas pueden tener un impacto no despreciable sobre la formalización, sobre la recaudación, y también como catalizadores de mejoras de productividad en el comercio minorista. En el caso que vimos nosotros, nos estuvimos enfocando mucho en los comercios, pero si pensamos que estas plataformas también reducen los costos de intermediación, ¿sí? Y facilitan la conexión entre consumidores y comercios, entonces también puede haber algunos beneficios de aumentar la escala del negocio y de aprovechar economías de escala por ese sentido, ¿sí? Ahora, algo que nos deja pensando también el trabajo que hicimos es que hay algunos desafíos que por ahí sí están pensados más desde el punto de vista de cómo estas plataformas utilizan la inteligencia artificial, ¿sí? Para matchar consumidores con comercios e incluso para desarrollar sus propios negocios, ¿no? Ahora las plataformas cada vez más, por ejemplo, abren sus propios comercios, ¿no? Sus propias unidades de venta de servicios o de bienes, como por ejemplo los dark stores. Entonces, un interrogante es, bueno, cómo estas plataformas pueden usar sus datos, o sea, los datos que las plataformas tienen de los comercios y de los consumidores, como una ventaja para competir en el mercado contra otros comercios, y eso es una cuestión que puede llegar a plantear algunos riesgos, ¿sí? Por ejemplo, en términos de defensa de la competencia, y es algo que quizás habría que empezar a pensar. Y después también está este tema que mencionaba, ¿no? De cómo usamos los datos para poder guiar mejor la regulación del mercado de trabajo en lo que refiere a este tipo de plataformas, ¿sí? Si lo que vemos son trabajadores que pueden optar entre muchos esquemas y muchos arreglos de horas e ingresos, quizás encorsetar mucho ese trabajo en un solo tipo de regulación, ¿sí? Para un tipo de trabajador promedio, quizás sí mejora algunas de las condiciones que podemos ver de seguridad social o de riesgo de ingresos, pero quizás también impide algunos de los beneficios de este tipo de arreglos o de este tipo de vinculaciones laborales para trabajadores que realmente necesitan esa flexibilidad y que les permite suavizar algunos de los shocks en el mercado de trabajo a lo largo de, por ejemplo, periodos de crisis o periodos de shocks a la demanda o a la oferta de trabajo. Entonces, con esto cierro. Obviamente, cualquier cosa podemos discutirlo en algún espacio de preguntas. En breve este documento va a estar publicado, así que los invito a visitar la página de CIPEC y también ver los otros trabajos que hace el área de desarrollo económico
con este y otros temas vinculados a la digitalización y al futuro del trabajo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Mauro. Muchísimas gracias, Bernardo, por las ponencias que han compartido con nosotros en esta mañana. Hemos tenido una perspectiva muy interesante del trabajo que han hecho también ustedes en Argentina y cómo esto pues se logra percibir ahora también a la luz de la inteligencia artificial que ya pues está aquí con nosotros. Así que ahora le daría la palabra en este momento a Kevin Cruz. Él es CEO de TreeCloud AI Lab y también es CEO de Xqubits. Ambas pues son empresas salvadoreñas que él tiene el honor de dirigir. A Kevin ya lo hemos escuchado también en otros eventos compartir sobre estos elementos tan interesantes que él tiene desde su propia experiencia que trabaja en el día a día con sistemas de inteligencia artificial. Así que muchísimas gracias, Kevin, bienvenido y el tiempo es tuyo. Ok, primeramente, muy buenos días a todos. Quiero agradecer la oportunidad a Fusades también y a CIPRE, sobre todo por tener la oportunidad de estar en sus oficinas. Dijo buenos días y buenas tardes para los que nos ven desde Argentina, porque digamos que he tenido la oportunidad de conocer las oficinas de ellos y me parecen súper increíbles. Y realmente muchas gracias por ello. Yo voy a hablar mucho sobre el tema de la inteligencia artificial, más allá de cómo la podemos utilizar, pero también qué impacto está teniendo a nivel de El Salvador. Realmente desde mi punto de vista, yo ya llevo 13 años trabajando con inteligencia artificial a nivel del mercado internacional, así como también en el mercado central, tanto en Centroamérica como en Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos. He tenido oportunidad también de exportar servicios de inteligencia artificial a países de Medio Oriente, y sobre todo en temas de Norteamérica. En ese contexto, voy a comenzar a presentar rapidito presentación. Espero que sea de mucha ayuda. Un segundito. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, ya la podemos ver. Ok, más allá del cambio, redefiniendo el arte de trabajar con inteligencia artificial. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos de conceptos de temas de inteligencia artificial, y creo que voy a empezar definiendo un poquito sobre inteligencia artificial generativa. Sobre todo porque cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de un modelo de inteligencia artificial que busca y centraliza datos para generar nuevos resultados. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un tipo de inteligencia que se puede usar para crear cosas nuevas. Quizás cosas nuevas basadas en los datos que nosotros con los que los hemos entrenado. En ese contexto, por ejemplo, tenemos textos, imágenes, música, videos. Aprende de estos ejemplos. La inteligencia artificial aprende de los datos que se le dan como tal, y quizás solo para que puedan comprenderme, por ejemplo, ChatGPT fue entrenado con una big data de información, tanto de datos abiertos como de datos cerrados, y este es capaz de poder generar, digamos, resultados que van acorde a la realidad o en un contexto determinado, que no siempre son fiables. Y yo voy a enseñarles también a cuestionar un poco de lo que hacen estas inteligencias artificiales al día de ahora, porque no existe inteligencia artificial perfecta. Todas las inteligencias artificiales, como están basadas en los datos son importantes que tengamos que tener datos en calidad, en cantidad, y no solamente eso, sino que también un centro de datos distribuido, donde no solo se centralice una idea, sino que en general sean bastante abiertas a un contexto abierto. Me refiero, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, al uso de datos abiertos públicos que se tienen a nivel de base de datos. Y eso es importante porque es un tema muy, muy laboral también cuando hablamos del uso de la privacidad de los datos, y eso también lo voy a mencionar a continuación. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es inteligencia artificial generativa? Yo lo llamo como la inteligencia artificial con la capacidad de generar nuevas soluciones. Son generadas, y digo soluciones, unas son creativas, unas pueden ser convencionales, pero lo importante es que son herramientas que nos están ayudando el día de ahora. O sea, esto ya no es el futuro, esto es el día de ahora, desde el año 2022, y ahí voy a hablar también un contexto de cuando ChatGPT se vuelve famoso. Entonces, es importante tenerlo claro que estas herramientas, como dije, no son perfectas, pero tenemos que aprender a utilizarlas de forma muy, digamos, para el bien. Lo decimos en El Salvador, hay que utilizarlos de la forma más proactiva posible, ayudándonos al día a día, ¿verdad? Un poquito del contexto y por qué digo que ChatGPT no es todo, porque todo el mundo piensa cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial, y no me refiero solo a generativa, sino a inteligencia
artificial general. Digamos que en los últimos años, y yo sé que la inteligencia artificial es del siglo pasado, y voy a hablar un poquito también de eso, la inteligencia artificial realmente es un concepto que viene del siglo pasado, ya por 1956, cuando, bueno, y hablo un poco de Alan Turing, un contexto de cómo replicar la capacidad humana para que un sistema informático tenga la capacidad de poder, por ejemplo, replicar el habla, replicar la visión. Alan Turing puso el primer test de Turing, que básicamente lo que usa es utilizar para poder validar el tema de si estoy hablando con una máquina, si estoy hablando con una persona y cómo puedo diferenciarla. Entonces, al día de ahora el test de Turing ya se superó, se superó y eso no solo lo ha hecho a nivel de ChatGPT, sino que otro conjunto de investigaciones que van al lado. Pero lo que quiero destacar es qué es lo que sucedió estos últimos años. Estamos hablando de inteligencia artificial general y cuando digo inteligencia artificial general no me estoy refiriendo a las AI. Hay un término que se utiliza, inteligencia artificial aplicada a todos los tipos de problemas. No. Estoy refiriendo al uso de inteligencia artificial de forma democratizada, específicamente para resolver problemas, tanto financieros, como pueden ser problemas, vamos a decir, la predicción del tiempo, problemas, por ejemplo, de personalización de gustos. Por ejemplo, tenemos herramientas como Netflix, utilizan, por ejemplo, inteligencia artificial para poder personalizar una experiencia, por ejemplo, de películas que te pueden gustar y que te pueden manejar un tema de esa hiperpersonalización, ¿verdad? Entonces, inteligencia artificial no es nueva, y eso es lo que quiero destacar. Venimos desde este siglo utilizando inteligencia artificial en muchos campos, tanto para la clasificación de correos electrónicos, Google lo utiliza, así como en todas las industrias, incluso Airbnb para establecer su tabla de precios, de decir, mira, cuánto cobrar, comisiones, dónde se vende más, o qué patrones de casas, por ejemplo, donde hay mayor consumo o menor consumo. Entonces ellos utilizan inteligencia artificial para automatizar experiencias. Entonces, y aquí hablo un poco del Journey, que es como lo más actual. Entonces hablamos del 2018, hablamos de algo que se llama Natural Language Processing o NPL. Hablamos de procesamiento de lenguaje natural, que digamos, procesamiento del lenguaje natural se ha hecho famoso en los últimos años porque se han combinado con otras técnicas de inteligencia artificial, y no me voy a poner muy técnico, pero básicamente es el surgimiento también del contexto de ChatGPT. O sea que ChatGPT nace a través del procesamiento del habla y el procesamiento del contexto del lenguaje humano. Y cuando digo lenguaje humano, se basa en todos los idiomas, eso no tiene región, y que la predicción del texto como tal o los resultados de esto están basados en el dato histórico que existe en Internet. Ojo, eso es importante y eso quiere decir que todo lo que está en Internet, no todo es verdadero y no todo es falso. Entonces es importante tomar en cuenta que ChatGPT nos puede arrojar a veces resultados muy acertados a la realidad y otros completamente distintos. Entonces, también, ¿qué sucedió en el 2020? La inteligencia artificial se comenzó a integrar con dispositivos pequeños. En este caso, hablamos del Internet de las Cosas, hablamos de dispositivos que tienen la capacidad de poder procesar información, almacenarla y poder hacer predicciones. ¿Por qué es lo que busca la inteligencia artificial? Clasificar datos, buscar patrones y en base a eso, a un input de datos, dar un output de información, o sea, dar un resultado. Entonces, hay otro contexto que se llama Computer Vision, no me voy a adelantar, y también el tema de inteligencia artificial aplicada a robótica que ya se viene dando, como Tesla, por ejemplo, los que han visto, pero no me quiero quedar detallado. Y el último año es donde conocemos el contexto de la inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia artificial generativa es lo que nosotros conocemos como la capacidad de una inteligencia artificial de generar nuevos contextos, nuevos contenidos, nuevas ideas que están basadas y correlacionadas a que realmente no es que sean nuevas ideas, sino que están basadas en los datos de entrenamiento. Y eso es lo que quiero decir, eso es importante. Entonces, un poquito de la tendencia del mercado, porque hay que entender también dónde se utiliza más la inteligencia artificial y cómo es que está cambiando los mercados. Es que literalmente la inteligencia artificial se está implementando en todas las industrias. Y cuando hablo de todas las industrias, me estoy refiriendo a alimentos, transporte, salud, sobre todo para resolver nuevos problemas o poder abordar los problemas ya existentes de una forma más eficiente. Entonces, a través del uso de los datos, ¿verdad? Entonces, esta automatización, idealmente lo que quiero decir es que hay una tendencia general al uso de la inteligencia artificial generativa, y ese es como el top of mind ahorita. O sea, todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial generativa, sobre todo en el día a día, ya sea más de alguno de ustedes usa ChatGPT para generar documentos, o este tema de automatización de tareas repetitivas, como puede ser también tareas de programación, pero también se puede utilizar, por ejemplo, el ChatGPT se puede utilizar para otras tareas que no son necesariamente de programación, sino que también para el día a día.
no solo la generación de reportería, sino para la generación también de análisis sobre datos que nosotros les podemos introducir, el cual, digamos que en ciertas partes recomiendo y también no recomiendo porque ChatGPT guarda y se guarda toda la información que nosotros introducimos. Es importante tener el tema de la privacidad y por eso voy a hablar también al final un punto importante sobre ello. Entonces, ¿qué venimos diciendo? La inteligencia artificial no es nueva, primer punto. La inteligencia artificial generativa es lo que está en tendencia el día de ahora. Está en tendencia. ¿Por qué? Como lo mencioné antes, es lo que nosotros estamos utilizando más en el mercado. Entonces, y otras técnicas de inteligencia artificial, como los chatbots, por ejemplo, los agentes inteligentes que nos ayudan a automatizar conversaciones, conseguir clientes, porque hay mucha gente, bueno, así lo voy a decir a nivel de El Salvador, hay mucha experiencia por parte de implementación de chatbots a nivel de de todo El Salvador. Lo usan los bancos, lo usan las tienditas pequeñas, lo usan incluso los salones de belleza. Yo he visto cómo han automatizado esta recopilación de información, sobre todo para poder minimizar el tiempo de carga laboral. Entonces, y algo que quiero destacar también es parte de lo que estamos viendo en el nivel del crecimiento económico a nivel de inteligencia artificial. Inteligencia artificial está cambiando tan grande y está potencializando la industria en una contribución de 15.7 billones aproximadamente. Esto es lo que va a suceder en el futuro cercano, porque ya 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina, no está tan lejos. Entonces, impulsando el tema de la creatividad, crear nuevos productos, servicios, aumentando la demanda de profesionales especializados, y sobre eso voy a profundizar ahora mismo, y destacando un impacto global en todas las industrias. Entonces, volviendo un poquito del tema de la fuerza laboral, y esto es una encuesta que nosotros hicimos a nivel de El Salvador, se lo hicimos a 5,000 empresas, y también voy a mostrar los datos del Economy Forum Mundial, sobre todo por cómo se está teniendo la tendencia. Nos estamos viendo que la tendencia, por ejemplo, al día de ahora, las empresas ya están comenzando a invertir muy fuerte en el tema de la educación de estas tecnologías, y no solo se refiere a inteligencia artificial, sino al uso de herramientas para eficientizar procesos con inteligencia artificial. Hay bastante inversión en El Salvador, ya lo pudimos validar nosotros de primera mano, en el tema de capacitaciones para el uso de ChatGPT, en Prompt Engineering, que es en temas más sencillos, es la capacidad de poder preguntarle a la inteligencia artificial con contextos muy claros. Y cuando hablo de Prompt Engineering, es la ingeniería de prompts, que permite poder especializarte en cómo preguntarle a una inteligencia artificial. Sobre todo en inteligencia artificial generativas. Entonces, la aceleración de la automatización en el proceso, ese sí se está adelantando. Me parece súper increíble cómo las empresas están adoptando estas herramientas como ChatGPT, Cloud, Gemini, sobre todo para procesar sus datos. Yo lo que ahí también pongo el disclaimer que estas empresas deben de recibir también una capacitación por parte de la privacidad de los datos, porque se los estamos regalando literalmente a estas empresas. Entonces, hay un tema de lucha, pero parte de eso es el trabajo que estamos haciendo nosotros a nivel de El Salvador como el primer laboratorio de inteligencia artificial, educando a la población también para que trate de manejar la información lo más confidencial posible y que no le traten de introducir toda la información así por así a ChatGPT. Entonces, volviendo a un contexto de tema de trabajo, vemos también una transición de las personas que existen en los roles decrecientes. Existe un tema de que la fuerza laboral al día de ahora es más eficiente de como era hace 20 años. Y quiero decir más eficiente, me refiero no solamente al uso de las tecnologías, sino me estoy refiriendo al uso de la adopción de la inteligencia artificial como una herramienta que te ayuda en el día a día. Y eso es importante tomarlo en claro, porque al día de ahora en El Salvador sí está muy conocido. Todo el mundo conoce de ChatGPT. La mayoría de las personas tienen el conocimiento sobre herramientas que te pueden ayudar a mejorar en el día a día en la automatización de tareas repetitivas, como dije, la escritura de documentos y la automatización de ciertos procesos que se hacen a nivel empresarial. Entonces, también vemos un tema de externalizar áreas significativas de trabajo. Eso también es más al nivel interno, a nivel de El Salvador, que ya lo estamos como otras empresas nos están ayudando a mejorar procesos internos, pero también no solamente la adopción de la inteligencia artificial, sino que también a nivel de la digitalización, porque en El Salvador existe, y eso lo voy a decir de forma muy general, hace un par de años, o hace, mejor dicho, antes de que entraran Nayib Bukele en el poder, existía un tema de no le apostaban, o el gobierno no le apostaba tanto en tecnología como lo hace el día de ahora. Entonces, y eso era un quiebre, digo, porque la educación al día de ahora, ellos han sacado varios cursos y están impulsando el tema de la adopción de la inteligencia artificial, como la adopción de otras tecnologías para el uso de trazabilidad tecnológica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que El Salvador
es más tecnológico ahora el 2023 del 2024. Entonces, porque la gente ya está más democratizada a utilizar Internet y El Salvador realmente tiene un 83% de adopción de Internet en toda la población. Esos son datos muy, muy recientes que lanzaron en la encuesta del censo poblacional. Entonces, y al final lo que quiero mencionar es, la inteligencia artificial en El Salvador ya es una realidad, la estamos utilizando en el día a día. Muchas de las empresas y también las academias como tal, las universidades, están apuntando al uso de estas tecnologías. Entonces, y un poco del panorama mundial, quiero mencionar esto porque es importante cómo las industrias están cambiando o cómo la inteligencia artificial está impactando todas las industrias. Voy a ser súper breve porque realmente aquí me puedo extender muchísimo, pero uno de los primeros, vamos a decir, áreas de trabajo donde se está cambiando la inteligencia artificial es en el tema de la oficina, en todo tema de administrativo, porque ahora las partes de gerencia, por ejemplo, utilizan para poder automatizar reportes, como lo dije al inicio, pero se saltan la barrera del tema de la privacidad, comienzan a introducirle toda la información y definitivamente eso es algo que tiene que cambiar y por eso cada país debería democratizar el uso de la inteligencia artificial local. Y yo creo que de eso va a ser para otro tema, para otro tópico que quizás voy a expandir como tal, pero en resumen se está adaptando o la oficina, en partes legales, en la automatización de procesos a nivel industrial, se está adaptando también a nivel de la economía, en finanzas, en El Salvador realmente está bien democratizado también, pero así como en el mundo, es el mayor impacto definitivamente se está viendo en todo el ecosistema de todas las industrias. Entonces, no hay ninguna industria ahorita que no está adaptando a inteligencia artificial, por lo menos una está adaptando en sus procesos. Ojo que no quiere decir que todas las empresas tienen inteligencia artificial o usan inteligencia artificial. Se están adaptando a las industrias y eso es distinto. ¿Qué quiere decir? Que las industrias como tal a nivel mundial y en el caso de Estados Unidos y Centroamérica estamos comenzando a utilizar inteligencia artificial para algunos de nuestros procesos a nivel interno, iniciando. Entonces, hay una ventana de oportunidad súper gigante, sobre todo para poder aprender nuevas habilidades, de las cuales ya las voy a hablar, y también la oportunidad de poder mejorar la forma en cómo somos eficientes con nuestro tiempo. Entonces, y algo que la tendencia del Salvador es similar, porque digamos que todos estos trabajos repetitivos que veníamos haciendo en la oficina, la mayoría de todas las empresas en El Salvador sí las están utilizando y lo usan a un nivel que no se puede imaginar, pero lo usan en todo el día, en todas las áreas, solamente para preguntar, incluso para resolver dudas y consultas. Ya antes me preguntaban varias cosas de tecnología y ahora usan ChatGPT para resolver cualquier inquietud. La mayoría de personas lo hacen el día a día. Entonces, algo que quiero mencionar, y esto es importante, esto también es dato del World Economy Mundial, básicamente que los empleos que estamos más viendo en el tema de crecimiento versus los empleos que están decreciendo es uno, el uso de la inteligencia artificial o desarrollo de la inteligencia artificial. Ojo que yo sé que más de alguno de ustedes me preguntará, Kevin, yo vine a esta ponencia y yo no soy ingeniero, y no, tampoco quiero ser un ingeniero. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es porque es importante que veamos las tendencias. O que ya tengan, o personas que ya sean un poco mayores que dicen, mira, yo no puedo estar agarrando una carrera de ingeniería, ya tengo 50 años. No, la idea con esta información que les voy a presentar al día de ahora es para que entiendan cómo se está comportando el mercado. O sea, a dónde está apuntando el impulso laboral. Entonces, la inteligencia artificial está buscando específicamente el tema de especialistas de inteligencia artificial y no solamente se usa en el tema de utilizarlas o crearlas, sino en cómo puedo adoptarlo en mi vida cotidiana, sobre todo como una herramienta que me ayuda a potencializar mi tiempo. La sustentabilidad es algo, especialistas que analizan datos o que ven también esta democratización del uso político de esta información es importante. También el tema de análisis de datos a nivel empresarial, y ahí voy a hablar súper resumido, información sobre ciberseguridad también y aplicada a finanzas empresariales, inteligencia artificial. También estamos viendo ingenieros o en este caso especialistas en analistas de datos y científicos, y ahí pues prosigue el tema de robótica y no me voy a profundizar mucho en estos aspectos, pero ¿qué quiere decir? Es que la inteligencia artificial no es el futuro, es el ahora. Entonces, esto ya está pasando. Entonces, y así como hay trabajos que se están teniendo a la baja, estos trabajos se están reinventando. Ok, ¿cómo puedo adaptar inteligencia artificial en un negocio? Por ejemplo, yo le exponía hace poquito en una ponencia que yo mencioné sobre cómo puedo usar la inteligencia artificial generativa en un restaurante. Yo decía, mira, puedes tan fácil como decir, puedes crear nuevas recetas, nuevas combinaciones, pero también
te puede ayudar a potencializar la imagen empresarial, como por ejemplo generar el contenido de forma muy automática de las fotos de tus publicaciones para redes sociales, por ejemplo, o mejorar la receta que tú ya tienes, probando otros ingredientes que puedan ser compatibles con con la cocina que tú haces. Entonces, ¿qué quiere decir? La inteligencia artificial se puede adaptar en todos los campos. Entonces, y sobre los trabajos, pues, que van en declive, realmente yo veo como una oportunidad de que todos esos trabajos se puedan reinventarse como tal. Me disculpo con la palabra, pero reinventarse. Reinventarse se refiere a tener la capacidad de poder ver oportunidades de negocio, sobre todo con este ámbito tan dinámico que está sucediendo. Entonces, y quienes no quieran adoptar inteligencia artificial en el día a día, de verdad, les aconsejo que lo piensen 2 veces, porque esto ya está pasando. Entonces, no me voy a tener aquí, voy a hablar de las habilidades más demandadas en el mundo de la inteligencia artificial. Estamos hablando de personas creativas. O para tú preguntar a la inteligencia artificial tienes que ser una persona muy creativa porque la inteligencia artificial te puede arrojar soluciones tanto muy simples como muy complejas dependiendo de cómo le preguntes. Entonces, cuando digo creatividad, me estoy refiriendo a la capacidad que nosotros tenemos de poder pensar cómo preguntarle o cómo podemos aprovechar estas herramientas para poder agilizar un proceso de forma automática. También pensadores que analizan, pero profundizan en los problemas, y ahí me voy a detener, que yo realmente me encanta pensar bastante cuando nosotros hablamos de un problema a nivel de programación o a nivel de procesos, verlo desde otro punto de vista o poder tener esta información y poderla introducir a un sistema que me ayuda a optimizar el proceso de análisis, nos ayuda también a ser eficientes. Entonces, y sobre eso, pues también voy a hablar un poquito de tener la capacidad de resiliencia, y yo creo que eso es importante. Yo sé que no todas las personas tienen la capacidad de poder adaptarse a un cambio tan drástico como estas herramientas de inteligencia artificial, pero digamos que también es ese cambio mental de decir, yo puedo. O sea, yo puedo, y si yo, no importa qué edad tenga, yo puedo utilizar estas herramientas para ser más eficiente en el tiempo. Entonces, tampoco me voy a detener mucho en estas habilidades, pero es importante tenerlas o enfocarlas al uso de la inteligencia artificial, sobre todo porque ya está sucediendo. O sea, esto ya no es del futuro, sino que este es el presente. Ok, me voy a pasar al siguiente slide. Un segundo. Okay, oh, perdón. Entonces, ¿cómo vemos las tendencias del mercado? Y esto lo voy a decir aquí. Esto es una frase que yo se los decía a nivel internacional. Estas habilidades que acabo de mencionar o las tendencias suceden tanto en Argentina, yo sé que, y en Estados Unidos, en Centroamérica, todas estas, vamos a decir, trabajos del futuro o trabajos del presente, porque ya es una realidad, son válidas tanto aquí como en la China. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo me especializo específicamente para poder utilizar la inteligencia artificial de una forma muy eficiente, de una forma muy creativa, yo puedo trabajar de aquí en Argentina hasta en la China. Obviamente es un tema legal, pero no me voy a profundizar en el tema de, mira, puedes trabajar para cualquier país del mundo. Sí, sí, porque realmente nos abre el abanico de poder ser más eficientes en nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que más está buscando el mercado ahorita? Ingenieros de aprendizaje automático, científicos de datos, investigadores de inteligencia artificial, analistas de datos y científicos de datos. Pero ojo, aquí me dicen, ¿cómo la inteligencia artificial? Si me estás mencionando solo temas de desarrollo tecnológico o de desarrollo de ingenieros, también existe la otra contraparte. ¿Cómo puedo adaptar la inteligencia artificial en cualquier negocio? Entonces, nosotros, cuando hablamos de inteligencia artificial, quiere decir, y eso es algo que lo voy a mencionar de forma muy general, la inteligencia artificial tiene la capacidad, o tenemos nosotros la capacidad de poder utilizarla en todos los ámbitos, como lo mencioné anteriormente, laborales, ya en todas las industrias. Entonces, no tenemos que tenerle miedo porque sean las carreras de más demanda. Yo que soy, por ejemplo, y lo voy a poner, alguien me decía también, yo, el cocinero que ponía al inicio, el ejemplo, mira, yo me voy a quedar sin trabajo si no aprendo inteligencia artificial. Yo creo que no es que te vas a quedar sin trabajo, porque comer, todos comemos, y lo digo de forma general, pero sí puede ser más eficiente en muchos procesos en el día a día. Tanto para la inteligencia artificial, realmente lo utilizamos para todo lo podemos utilizar para todos los ámbitos, como poder organizar nuestras agendas, poder automatizar ciertos procesos de pagos, por ejemplo, también, como el seguimiento de nuestros clientes. Entonces, con esto quiero resumir, es que no solamente veamos la tendencia de las carreras del futuro, sino que también veamos nuestro trabajo, nuestro empleo, y pensemos, ok, si Kevin nos acaba de decir que la inteligencia artificial lo puede utilizar
para cualquier ámbito laboral, quiere decir que yo, si soy administrador de empresas o si soy abogado, yo puedo utilizar inteligencia artificial para poder optimizar procesos. Es correcto. Solo tenemos que aprender cómo preguntarle a la inteligencia artificial de forma correcta. Un poco, esto es oportunidades, identificación de oportunidades laborales, y esto es para El Salvador. Realmente lo menciono porque esto lo di en un discurso también en una universidad. Como lo vemos, las oportunidades es saber plantear o una consulta o un problema que queremos resolver con inteligencia artificial. Por ejemplo, en nuestras empresas lo podemos ver. Ok, ¿qué podemos automatizar con inteligencia artificial? Podemos automatizar correos, podemos automatizar el seguimiento de los clientes, podemos automatizar la toma de decisión en ciertas partes, no todo. Como por ejemplo, mira, el inventario de mi empresa se agotó, entonces puedo automatizar el proceso de mandar a solicitar más producto para poder llenar el inventario, ¿verdad? O cómo puedo saber también qué tanto estoy vendiendo en el día a día en base a el análisis de cuántas ventas tienes. Le metes a la inteligencia artificial, le preguntas, ok, tengo los datos de toda mi empresa, se lo puedo introducir, no a cualquiera, como dije, no tienen que introducirlo solo a ChatGPT. Existen otras herramientas realmente y yo puedo profundizar en ellas, pero el objetivo es poder optimizar procesos. Entonces, ¿puedo adaptar inteligencia artificial a mi empresa? Sí. ¿Puedo adaptar mi inteligencia artificial en mi vida cotidiana? También. Solo tenemos que saber hacer las preguntas correctas. O sea, ponernos a pensar qué queremos automatizar. Y lo segundo, creo que los datos son lo más importante. Los datos son el oro de la inteligencia artificial. Entre más datos nosotros poseemos o tenemos y con más claridad, nosotros podemos tanto reentrenar modelos de inteligencia artificial como también aprovechar la información para poder sacar un análisis sobre cómo está la tendencia, ya sea, como dije, el ejemplo de un negocio financiero, también legal, cuál es la tendencia de consumo, cuál es la tendencia de generación también de documentación automática, lo que busca la inteligencia artificial es proponer una solución. Darle trazabilidad es importante. Hay un montón de modelos que se pueden construir a nivel de inteligencia artificial, pero pueden utilizar muchos de los modelos que ya existen, como Llama, Mixtral, que los pueden instalar en sus computadoras y pueden hacerles preguntas directamente para que su información no vaya a nivel de Internet, no viaje a los servidores de OpenAI o ChatGPT. Entonces, la realidad de El Salvador, y solo para resumir, esto voy a ser muy breve. En El Salvador se ha adaptado mucho a la inteligencia artificial, tanto conectando chatbots con datos para automatizar reportería automática. Importante destacar que esto es lo que más se está utilizando a nivel de El Salvador. Todo el mundo le da información a ChatGPT, por ejemplo, para automatizar tareas. Y esa es la tendencia, y la tendencia va creciendo. Entonces, y hay empresas que tienen las posibilidades de poder integrar esta información que estoy mostrando, este diagrama muy rápido. De empresas me refiero que tienen la capacidad de poder pagar sus pequeños centros de monitoreo de datos y puedan procesar la información de forma local. Entonces, ¿qué es como lo más recomendado cuando tú utilizas estos modelos de inteligencia artificial? Poder implementarlos a nivel de infraestructura, sobre todo para no regalar los datos a nivel de empresarial, y eso es importante. Ok, ¿qué otra cosa? Yo creo que me voy a resumir con esto. Las oportunidades de negocio en El Salvador son chatbot con inteligencia artificial predictiva y inteligencia artificial aplicada a finanzas. Entonces, estos agentes automatizan muchísimos procesos a nivel industrial y a nivel de procesos internos de cada empresa. Entonces, todas las empresas tienen finanzas, o sea, todas hablan de contabilidad, todas hablan de catálogo de cuentas, hablan de indicadores financieros. Entonces, imposible hablar de una empresa si no tiene por lo menos un contexto financiero. Entonces, todas tenemos, pero podemos utilizar y aprovechar las inteligencias artificiales para poder automatizar esta información. Realmente con eso me quiero quedar, y yo sé que me encantaría poder presentar toda la información que tengo en mi presentación, pero lo que quiero decir con esto para concluir, la inteligencia artificial es un trabajo también colaborativo entre el humano y la máquina. No lo veamos como una inteligencia artificial que nos va a reemplazar a nivel laboral, sino que veámoslo como una oportunidad, una ventana de poder mejorar nuestro trabajo, poder ser más eficiente y poder también tener tiempo para nosotros, y también poder tener mejores soluciones de forma muy creativa a cualquier tipo de problemas. De antemano, muchísimas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, Mauro, Bernardo y Kevin. La verdad es que cada una de sus ponencias han sido
excelentes, nos han dejado una gran perspectiva sobre el tema de transformación digital, la inteligencia artificial que ya tenemos acá. Este ha sido pues ya el tercer webinar de la serie que hemos estado preparando en conjunto con FUSADES y CIPE. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.